4. La tercera ola del feminismo. Como se dijera más arriba, no hay acuerdo unánime respecto de que debe ser considerado como propio de la primera, segunda o tercera ola del feminismo. Empecemos, pues, remarcando esta advertencia. Algunos autores consideran que el feminismo que surge en los años 60 del siglo XX es, en verdad, una segunda ola de feminismo, mientras otros consideran que es una tercera ola feminista, como nosotros, pero difieren en tanto que se ubican al sufragismo como segunda ola. Como quiera que sea, nosotros hemos preferido seguir un criterio distinto y considerar el feminismo ilustrado, liberal y sufragista como una primera ola, el feminismo marxista como segunda ola y el feminismo cultural y radical y o neomarxista como tercera ola, responsable de la germinación de la llamada ideología de género. Aclarando esto por si hiciera falta, el feminismo que pasamos a describir sucintamente tiene la particularidad de moverse no en el terreno de las reformas políticas formales como el liberal, ni en el terreno casi excluyente de la economía como el marxista, sino en un campo mucho más vasto y por lo tanto más complejo, el de la cultura. La filósofa española Amelia Valcárcel entiende que el surgimiento de la tercera ola feminista fue precedido por lo que ella denomina un interregno, el cual queda definido por la pluma de la norteamericana Betty Friedan y su libro La mística de la feminidad, publicado en 1963, el cual fue una obra clave para el feminismo de los 70s. En este trabajo, Friedan entiende en resumidas cuentas que la liberación de la mujer no fue lograda con las victorias feministas en el terreno de los derechos civiles y políticos. ¿Qué seguía oprimiendo a las mujeres entonces? Pues aquella responde que los aspectos culturales del rol femenino, es decir, las reglas informales que se asocian a la mujer, entre ellas la de ser esposa y madre, por ejemplo. Friedan no entiende que las nietas de las feministas sufragistas no hayan continuado la lucha de las abuelas en renovados planos de la vida, y al contrario, que se hubieran acomodado sin más al rol de la mujer, esposa y madre de hijos. Ello se debía, según Friedan, a que una superestructura cultural había desarrollado una mística de la feminidad que resultaba opresora. En palabras de la autora, empiezo a citar, de acuerdo con la mística de la feminidad, la mujer no tiene otra forma de crear o de soñar en el futuro. No puede considerarse a sí misma bajo ningún otro aspecto que no sea el de madre de sus hijos o esposa de su marido. Termina la cita. En honor a la verdad, no podríamos decir que el de Friedan sea un libro comprometido a fondo con las ideas izquierdistas. De ahí que digamos, siguiendo a Valcárcel, que es un interregno, un prólogo a lo que será la tercera ola feminista. En efecto, lo poderoso de Friedan es su crítica culturalista que excede con creces lo estrictamente político, jurídico y económico, y que se mete en lo más recóndito del hogar, alcanzando incluso dimensiones estéticas que serán tan propias de la tercera ola. Ya la activista y escritora norteamericana Mary Inman, disculpen si no pronuncio bien los apellidos, pero no sé la pronunciación, lo leo tal cual. En su libro En defensa de la mujer, publicado en 1940, uno de los cuales precisamente inspira a Friedan, había concluido que la feminista elaborada y el énfasis excesivo en la belleza mantienen a las mujeres en el avasallamiento. Estas son las semillas del culto a la fealdad y al mal gusto que caracterizan a nuestras feministas radicales de hoy. No obstante, los hechos que suelen identificarse como originadores de la tercera ola feminista son, como no podría ser de otra manera, los del Mayo francés de 1968, y el libro que se ubica como funcional de esta ola es El segundo sexo, de la escritora existencialista Simone de Beauvoir, algo así, publicado en 1949, 4 años después de que en Francia el voto femenino se hubiera hecho realidad. La ideología de Beauvoir, disculpen la pronunciación de Beauvoir, es bien conocida. Era una marxista convencida. Su libro La larga marcha, por ejemplo, es una defensa de la revolución cultural china, campaña de masas liderada por la genocida Mao Zedong.
cuyo fin fue evitar que China abandonara el comunismo ortodoxo y que consistió en asesinatos masivos, torturas de todo tipo, campo de concentración, destrucción cultural, hambrunas y persecuciones. En la ciudad de Shantou hoy puede visitarse un museo que recuerda gran parte de todos estos horrores de Simone de Beauvoir celebró. En efecto, la ideología de género tiene su origen y desarrollo en el seno de la ultraizquierda, como veremos a lo largo de este subcapítulo. No se trata de un fenómeno ideológico que se desprenderá de ninguna corriente moderna ni centralista, a pesar de que el correctismo político de nuestros tiempos haya adoptado a pie juntillas la mayoría de los postulados. El momento de escribir su obra El segundo sexo, de Beauvoir está advirtiendo a las concepciones ortodoxas del marxismo, tal las repasadas en apartados anteriores, no aciertan en su aplicación real encarnada en la Unión Soviética con las promesas de liberación femenina. El ideal maternal del estalinismo no iba a la mano de las ideas de una detractora de la maternidad como de Beauvoir. El problema económico es ciertamente determinante en tanto que condición necesaria, pero a todas luces se presenta suficiente a los ojos de nuestra escritora. Y aquí es donde ella da un gran paso al poner en primer plano la necesidad de un cambio cultural de fondo, en las costumbres, en las creencias, en la moral. Sus esfuerzos por explicar el conflicto a través de una mezcolanza entre marxismo y psicoanálisis ya encuentra antecedentes nada menos que el de las propuestas teóricas de la Escuela de Frankfurt, institución intelectual tan importante y hasta decisiva en la edificación teórica de la que aquí llamamos neomarxismo o marxismo cultural. No obstante, preciso es no engañarse. De Beauvoir solo aparece tener críticas para una sociedad occidental y capitalista. A lo largo de millar de páginas que obtiene su obra, prácticamente no puede leerse críticas para la opresión de las mujeres en el bloque comunista. Antes, al contrario, podemos leer pasajes apolégicos como el siguiente. En la URSS, donde el movimiento feminista adquiere la máxima amplitud y llega incluso a predecir fallidamente por supuesto que bajo el régimen comunista la liberación de la mujer estaba asegurada. El porvenir no puede por lo menos que conducir a una asimilación cada vez más profunda de la mujer en seno de una sociedad atrora masculina. Hasta miente o ignora la manera flagante cuando anota que, excepto en la URSS, en todas partes le están permitiendo a la mujer moderna considerar su cuerpo como un capital para explotarlo. En efecto, pretende hacer creer al lector que el comunismo, consecuente de la promesa de Engels, ha acabado con la postulación cuando, en rigor, esto nunca ocurrió tal como vimos anteriormente. La pregunta que surge de inmediato es, ¿era de Beauvoir malintencionada o simple y tristemente aquello que Lenin llamaba idiota útil? Como quiera que sea, vayamos directo al contenido de El segundo sexo, la obra más importante del feminismo del siglo XX. La tesis central de la autora es que mujer es un concepto socialmente construido, es decir, carente de esencia, artificial, siempre definido por su opresor, el hombre. La famosa frase que resume la propuesta teórica de Beauvoir es: no se nace mujer, llega una a serlo. La tarea de la mujer como género que pretende liberarse es, en este orden, romper con ese concepto cultural de mujer y recuperar una presunta identidad perdida. El primer principio de existencialismo, corriente filosófica a la que describe de Beauvoir y que tiene por célebre referente a quien fuera su pareja, Jean-Paul Sartre, es la afirmación de que el ser humano, la existencia precede a la esencia. Esto quiere decir, en pocas palabras, que el ser humano no es nada más que aquello que él hace de sí mismo. No existe nada como una naturaleza humana. Todo lo que al ser humano respecta es resultado de los procesos históricos que envuelven el devenir de las sociedades.
No es este el momento de efectuar una crítica extensiva a una visión filosófica, pero consideremos por ahora el peligro de abolir en nuestra conciencia cualquier determinación natural en el ser humano. Tendríamos como resultado la imagen de una persona humana suspendida en la nada, alienada respecto de toda realidad exterior, incapaz de orientar sus pautas culturales de acuerdo a lo que, por razones evidentemente naturales, resulta auspicioso para su mantenimiento y crecimiento. Una sociedad podría moralizar como pauta cultural la ingesta de gasolina, por ejemplo, pero las personas que se ajustaran a esta conducta no podrían evitar las consecuencias mortales de tal práctica. Del mismo modo, otra sociedad podría legislar la abolición de la maternidad, como a más allá de una feminista pareciera agradarle, aunque aquella no podría escapar al destino que, por naturaleza finita del ser humano, le espera: la total extinción. Va de suyo que esto no quiere decir que la historia y la cultura del modim una incontable cantidad de caracteres del ser humano. De ninguna manera pretenderíamos negar tamaña verdad. El hombre es cultura, pero también naturaleza. O mejor dicho, el hombre es naturaleza, pero también es cultura. En ese orden, y tan cierto como es también el hecho de que su cultura triunfa cuando no va en detrimento de la naturaleza, puede concebirse el desarrollo de una sociedad humana que, por ejemplo, establezca el rito cultural de castrar a todos los varones recién nacidos, y que hay una sociedad cuyos miembros determinen, como el experimento social de Alan Sokka, que la ley de la gravedad es también una construcción discursiva y, por añadidura, decidirán que si pueden arrojarse al rascacielos más alto sin esperar nefastas consecuencias de ello. Volviendo al núcleo de nuestro tema, para explicar la génesis de la opresión, de Weber va a ofrecer una explicación histórica y antropológica de la mujer que se retrotrae a las primeras formas remotas de comunidad del ser humano, los grupos nómades, bueno, a lo mejor error de impresión, ¿no? Diría nómadas, bueno, nómades que precedieron a la agricultura, posiblemente ubicados cronológicamente en la Edad de Bronce. Raíz de la opresión femenina, según su tesis, se encontraría en el hecho de que las mujeres primitivas no podrían participar en actividades presuntamente valoradas por el grupo, fundamentalmente la caza y la guerra. Es el peligro connatural a esas actividades el que se le concede a las mismas toda su importancia social bajo una visión que anula el dato natural. La exclusión femenina debería ser buscada a través de un movimiento circular, nuevamente en la cultura y así hasta el infinito. Pero lo cierto es que la naturaleza explica muy claramente el hecho de que las mujeres hayan sido protegidas por el grupo de los peligros de la guerra y la caza, las condiciones naturales de la reproducción y la maternidad por un lado, y las características físicas de su cuerpo por el otro. Estructuraron la división de tareas elementales de nuestros antepasados más lejanos, y ello parece haber sido necesario para la conservación y reproducción de la especie. Llamativamente, de Weber reconoce este hecho que, por sí solo, bastaría para derrumbar su tesis fundamental de que en la mujer no hay nada más que cultura. El embarazo, citando, el embarazo, el parto, la menstruación disminuían su capacidad de trabajo y las condenaba a largos periodos de impotencia, para defenderse contra los enemigos, para asegurarse el sustento y el de su progenie. Necesitaba la protección de los guerreros y los productos de la caza y de la pesca a las que se dedicaban los hombres. Anota la escritora, terminando cita. Y es que si aquella acepta que la fuerza física y la reproducción explican la primitiva exclusión de la mujer respecto de tareas que serían relevantes, la lógica más elemental nos anuncia que la naturaleza ha tenido parte en la formación cultural y no puede ser, por tanto, descuidada en un análisis sobre la mujer y su condición. Si fue el cuerpo femenino el que, con arreglo a sus condiciones y funciones biológicas, hizo de la mujer una mujer, entonces no parece tan convincente e incluso parece contradictoria. La célebre frase "no se nace mujer,
llega aún a hacerlo. Las contradicciones de la mujer de Sartre son en muchos pasajes llamativas. El prestigio del hombre se deriva, nos dice aquella, de que las actividades que le son propias encuentran su trascendencia en el hecho del peligro. Para aumentar el prestigio de la horda, del clan que pertenece, el guerrero pone en juego su propia existencia. La peor maldición que pesa sobre la mujer es hallarse excluida en esas expediciones guerreras. No es dando la vida, sino arriesgando la propia. Como el hombre se eleva sobre el animal. Olvida aquí la autora los peligros intrínsecos de la maternidad, acentuando sobremanera en tiempos pasados en los cuales el parto era casual de muerte con elevadísima frecuencia. En efecto, si el riesgo ofrecido al grupo que da sentido al prestigio del hombre, no hay altos riesgos también en la actividad más específicamente femenina de todas, el parto. El problema acaso es que Simone de Beauvoir no considera que nada de lo que biológicamente es propio de la mujer pueda ser considerado actividad en tanto que proyecto vital. Parece haber misoginia detrás de los argumentos cuando decreta que engendrar, amamantar o no constituyen actividades, son funciones naturales. Ningún proyecto los afecta, por eso la mujer no encuentra en ello el motivo de una altiva afirmación de su existencia, sufre pasivamente su destino biológico. Es llamativo que a quien nunca engendró amamantando efectúe semejante declaración. ¿De dónde saca la filósofa francesa que el hecho de traer una nueva vida al mundo y bregar por su cuidado y desarrollo no está afectando por ningún proyecto? No queda nada claro. Parece ser que su propia biografía afecta sus argumentos. Ella nunca quiso tener hijos y al contrario, escogió matarlos en su vientre. Es paradójico que para de Beauvoir dar vida no sea un proyecto, mientras que matar sí lo sea. Y todavía más, el autoritarismo en esa materia de Beauvoir quedó a las claras en un diálogo de 1975, cuando ella argumentó que no se debería permitir a ninguna mujer que se quedara en casa para criar a los hijos. La sociedad tendría que ser completamente distinta. Las mujeres no deberían tener esa opción. Precisamente porque si existe tal opción, demasiadas mujeres lo van a tomar. Termina cita. ¿Deberían entonces las mujeres tomar las opciones que de Beauvoir ordena? Como quiera que sea, lo más importante de la obra de Simone de Beauvoir es haber pincelado los primeros esbozos significativos de la ideología de género. La distinción entre sexo y género aparece, pues bien clara en su trabajo, el sexo, como dato natural, no guarda ninguna relevancia, el género lo es todo. El hombre y la mujer se nos presenta como cuerpos cuya especificidad natural no guarda la menor importancia respecto de aquello que los mismos pueden ser. Son como una hoja en blanco, una tabula rasa, lista para ser inscripta por el peso pretendidamente autónomo de la cultura. En efecto, se nace mujer, no se nace mujer, llega aún a serlo. Dicho de otra forma, no importa lo que el cuerpo de uno trae naturalmente, importa exclusivamente cómo se socializa al individuo. Y como es evidente, todo ello extrae importantes cambios estratégicos. La estrategia que el feminismo debe elaborar tiene ahora un predominante carácter cultural. La liberación no solo ha de concentrarse con la incorporación de la mujer en el mundo económico, del trabajo y la productividad, como pensaban los marxistas ortodoxos siguiendo a Engels, sino también, y tan importante como esto último, con la destrucción de la superestructura moral, religiosa, ideológica, jurídica, familiar, vigente. La conclusión que de Beauvoir ofrece de toda su obra va en este sentido. No hay que creer que basta con modificar la situación económica para que la mujer se transforme. Este factor ha sido y sigue siendo el factor primordial de su evolución, pero en tanto no comporte las consecuencias morales, sociales, culturales, etc., que anuncia y que exige, no podrá aparecer la mujer nueva. Nunca el feminismo asume una estrategia cultural y se da la mano con el marxismo en su cruzada.
contra la sociedad capitalista. La resultante es una de las diversas patas que sostienen lo que acá hemos llamado neomarxismo o marxismo cultural. A Simone de Beauvoir le seguirá en los años 70 toda una corriente de feministas radicales que llevarán los argumentos y pretensiones un paso más allá. Una de ellas será la norteamericana Kate Millett, quien hará primordial hincapié en el concepto de género para rechazar los datos de la biología y defenderá el carácter cultural del género, definido como la estructura de la personalidad conforme a la categoría sexual. Otra feminista especialmente controversial es la canadiense Shulamit Firestone, quien declarará que las feministas tienen que cuestionar no solo la cultura occidental, sino también la organización de la cultura en sí misma, e incluso la propia organización de la naturaleza. ¿Recuerdan al lector lo que advertía Ludwig von Mises en los años 20? Para el feminismo radical que nace en los años 70, el problema de la opresión de la mujer lo inunda todo. Los ámbitos públicos y privados son estructurados por igual, pues en la cultura el objetivo clave, Millet inmortaliza en su obra Política Sexual, publicada en 1969, una frase que encarnará como lema de los grupos feministas de ayer y de hoy: lo personal es político. La noción de patriarcado encontrará especial significación en este marco que, como régimen político de dominación masculina que va mucho más allá de las dimensiones públicas, la familia pasa de ser considerada pues como la principal institución social que reproduce la estructura patriarcal, y todas las municiones feministas se destinan fundamentalmente contra ella, y el matrimonio, la institución principal del patriarcado, es la familia. Anota Millet. El objetivo marxista de abolición de la familia y la propiedad privada se mantiene. Lo que cambia es el sujeto de la revolución y el análisis de las contradicciones. Es de interés mencionar un poco más sobre las ideas de la citada Firestone, porque ilustran muy bien el pensamiento feminista radical socialista de la tercera ola. Su obra La dialéctica del sexo, de 1970, fue furor en su época, mezclando marxismo y freudianismo. Firestone desde el inicio supera el reduccionismo economista que impidió a Engels ver un poco más lejos. Hay un nivel de realidad que viene directamente de la economía. Sentencia aquella. Ese nivel proviene de la cultura, que es donde Firestone va a buscar penetrar. Firestone entiende que la raíz del problema de la mujer estriba en su función reproductora, y traza así un paralelismo con los problemas productivos del proletariado, al punto de denominar a la mujer como clase sexual. Así como este último, según las teorías marxistas, hace su revolución. Bueno, no sé por qué aquí se cortó el audio, revisando, pero bueno, disculpen si se escucha una diferencia de micrófono. Así como este último, según las teorías marxistas, hace su revolución expropiando los medios de producción privados. Las mujeres deben llevar adelante la suya poniendo bajo su control la reproducción. Y así como Engels entendió que la revolución socialista se deriva de la liberación de la mujer, Firestone entiende lo contrario. De una revolución feminista se puede esperar la abolición de las clases. De esta forma, Firestone va a proponer una suerte de programa mínimo para la revolución feminista, puesto de 4 puntos que, resumidamente, son los que siguen. 1. Abolir la función reproductiva de la mujer con arreglo a las tecnologías de la reproducción artificial y la legalización del aborto. 2. Lograr la absoluta independencia económica de mujeres y niños, lo cual supone abandonar la economía capitalista y adoptar un sistema socialista. Es por esto que debemos hablar del feminismo socialista, remarca Firestone. 3.
incluir a las mujeres y los niños en todos los aspectos de la sociedad, destruyendo todo aquello que resguarde la individualidad y la libertad de todas las mujeres y niños para hacer lo que sea que deseen sexualmente. También otra cosa, disculpen si igual se cambia como que el micrófono, pero ahorita lo que acabaron de escuchar del principio del capítulo, bueno, del subtítulo, perdí los audios y bueno, tuve que volver a leer esto, así que sigue. El fin expreso de todo esto es la destrucción de la familia, dado que esta sería la fuente de la represión psicológica, económica y política. La tercera ola de feminismo, como vemos, hace de las relaciones de pareja un ámbito de lucha y odio permanente. Si puede considerarse que la URSS fue una revolución fallida, fue precisamente por haber revolucionado solo lo concerniente a la esfera económica y no haber implementado a fondo y sostenidamente esta revolución en el ámbito de las relaciones interpersonales y familiares. Firestone está primordialmente preocupada, además de la cuestión femenina, en la cuestión de los niños, y es que entiende que el socialismo no puede ser construido si no se logra cortar los lazos de una generación con la anterior, para que el Estado pueda formatearla hasta la raíz misma. Legalmente los niños siguen bajo la jurisdicción de los padres, quienes pueden hacer con ellos lo que se les plazca. Se queja curiosamente Firestone. ¿Bajo qué jurisdicción deberían estar entonces? Pues queda claro que bajo la del Estado socialista. El proceso de la destrucción de la familia no se puede dar de un momento a otro, sino que conlleva cambios paulatinos que involucran incluso la pedofilia. Firestone los describe de esta forma. Al principio, en el periodo de transición, las relaciones sexuales serían probablemente monógamas, incluso si la pareja decide vivir con otros. Sin embargo, después de muchas generaciones de vida no familiar, nuestras estructuras psicosociales podrían alterarse tan radicalmente que la pareja monógama se volviera obsoleta. Solo podemos adivinar lo que podría reemplazarla. Quizás matrimonios por grupos maritales transexuales, los cuales también involucran niños mayores, no lo sabemos. El proyecto de Firestone es lograr una sociedad socialista donde la familia sea reemplazada por Household. Bueno, está medio raro. Household. Sí, creo que así se pronuncia. Una especie de hogar formado por personas que no guardan vínculo sanguíneo. Aquí, después de unas pocas generaciones, se logrará que las relaciones entre personas de edades muy dispares se conviertan en algo común. Como la canción de José José, 40 y 20, ¿no? Bueno, ya, seguimos. Así las cosas. El concepto de la infancia ha sido abolido. Los niños tienen plenos derechos legales, sexuales y económicos. Sus actividades educativas, laborales no difieren de los adultos. Durante los pocos años de infancia hemos reemplazado la psicopáticamente destructiva paternidad de uno o dos adultos arbitrarios por la difusión de la responsabilidad del cuidado físico sobre un gran número de personas. El niño todavía puede formar relaciones íntimas de amor, pero en lugar de desarrollar una estrecha relación con una detretada madre o padre, el niño puede ahora formar los lazos con gente de su propia elección, de cualquier edad o sexo. Por lo tanto, todas las relaciones entre adultos y niños se han elegido mutuamente. Y poco después sentencia. Si el niño puede elegir relacionarse sexualmente con los adultos, incluso si él debe escoger su propia madre genética, no habría razones a priori para que ella rechace los avances sexuales, debido a que el tabú del incesto habría perdido su función. Bueno, un chiste de mexicanos, ni que fueran de Monterrey, ¿no? O norteños. Las relaciones con los niños incluirían tanto sexo genital como el niño sea capaz de recibir, probablemente considerablemente más de lo que ahora creemos, porque el sexo genital ya no sería el foco central de la relación, pues la falta del orgasmo no presentaría un problema grave. El tabú de las relaciones adulto-niño y homosexuales desaparecerían, pero las relaciones pedófilas tendrían dos límites, nos dice la buena Firestone pretendiendo moderarse. El límite del consentimiento del niño por un lado y el límite biológico por el otro.
de modo que si un hombre adulto desea tener relaciones sexuales con una niña o niño de 4 años, por ejemplo, solo debe lograr su adhesión y comprobar que las dimensiones de su vagina o ano sean penetrables. ¿Qué onda? La engañafina que usa Firestone para legitimar la pedofilia es muy evidente. Pone par a par la capacidad del discernimiento y elección de un niño respecto de la de un adulto, como si ambos dispusieran las mismas cuotas de poder físico, manipulación psicológica y maduración emocional. Como dije anteriormente, no sé si en este video o en el anterior, pero o sea, ¿qué onda, no? Un hombre mayor lo envuelve y simplemente van a decir, ay, sí, él sí quiso y yo también quise. O sea, ¿qué pedo? Perdón por mi coloquialismo, pero, o sea, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo una mente tan retorcida llega a pensar eso? O sea, como un niño con un adulto y luego incesto. Como dije, un chiste mexicano. O sea, ni que fuéramos norteños. ¿Qué onda? Bueno, seguimos. Como queda claro, Firestone otorga gran significancia a la legitimación de la pedofilia como parte de la revolución socialista. Pero no es la suya una opinión aislada dentro del feminismo de los 70s. También la mencionada Millet ha escrito que los niños deberían expresarse a sí mismos sexualmente, probablemente entre ellos en un principio, pero también con adultos. Asimismo, la propia de Weibo, 4 meses antes del surgimiento del Frente de Liberación de los Pedófilos en Francia, firmaba una solicitada en el diario Le Monde, 26 de enero de 1977, en favor de la liberación de 3 pedófilos que estaban compareciendo ante la justicia por mantener relaciones sexuales con niños y producir pornografía infantil. Decía, 3 años de prisión por unas caricias y unos besos. Ya basta. Minimizaba el asunto. Y a la cuestión de la pedofilia, las teorías feministas suman también la reivindicación del incesto. Firestone, por ejemplo, recomienda que a los fines de que a los niños no crezcan reprimidos sexualmente, sean los padres quienes los inicien en su vida sexual. De hecho, recomienda que la primera felación del niño sea practicada por su propia madre. Y es que hay manera más determinante de reventar todo vínculo familiar que promoviendo relaciones sexuales entre adultos y niños y entre padres e hijos. Ella sabe, a partir de Freud, la importancia que tiene para la cultura la represión del erotismo que presuntamente sentiría el niño respecto a su madre, y probablemente sepa también a partir de Claude Lévi-Strauss el papel que en la cultura de toda sociedad humana juega la prohibición del incesto. En efecto, no hay forma más efectiva de destruir la cultura y la familia que haciendo de la pedofilia y el incesto conductas aprobables de los 70s a esta parte, pues el feminismo radical traerá a veces más explícitamente, otras más implícitamente estas horripilantes reivindicaciones dentro de su programa. Ya ingresando a los años 80, la norteamericana Syed Einstein desarrollaría con mayor precisión esa síntesis entre feminismo radical y marxismo. La meta del feminismo sería, en una palabra, reventar tanto el régimen patriarcal como el sistema capitalista, pues existiría entre ellos una relación de coexistencia y dependencia mutua. La destrucción del primero se asegura de la destrucción de la familia y del matrimonio. La destrucción del segundo viene de la mano de la paulatina abolición de la propiedad privada. Ambas cosas deben darse al unísono. Lo que ofrece Einstein es principalmente un refinamiento de la teoría de Firestone, en la que procura determinar de modo más específico la interrelación entre el supuesto patriarcado y el capitalismo, que echaría luz sobre la necesidad de que el feminismo sea socialista y el socialismo sea feminista. Asimismo, también trata de superar las propuestas teorías de Millet, fundamentalmente cuando ésta arguye que debemos hacer preguntas feministas, pero intentar llegar a respuestas marxistas.
Para Einstein, ello implica una dicotomía entre marxismo y feminismo que debe ser borrada en favor de una síntesis armónica entre las dos ideologías. Así, su argumento principal es que la institución familiar es funcional al mantenimiento del capitalismo y lo explica en estos términos. La familia bajo el capitalismo refuerza la opresión de la mujer. La familia apoya el capitalismo, proporcionando una manera para mantener la calma, la cual es una parte muy importante del capitalismo. La familia apoya el capitalismo económicamente, proporcionando una fuerza de trabajo productiva y el suministro de un mercado de consumo masivo. La familia también desempeña un papel ideológico mediante el cultivo de la creencia en la libertad, el individualismo y la igualdad básica de la estructura de creencias de la sociedad. Por esas razones, los enemigos del capitalismo y la sociedad abierta deben enfocarse en destruir la familia, para destruir el orden y la calma que ella proporciona, para destruir la fuerza de trabajo que ella engendra para el mercado, para cortar en seco la asociación que ella logra en valores tales como la libertad y el respeto por el valor de los individuos. En una sociedad socialista, lo que en la capitalista lo genera la familia y el mercado por orden espontáneo, para hacer una responsabilidad del Estado, la asociación en determinados valores escogidos por la dirección política, la dirección de la actividad económica, consumo y producción, y el mantenimiento del orden pasan a ser funcionales estatales y por lo tanto totalitarias. El resultado de ello no puede ser jamás de liberación, sino, al contrario, de inestructable opresión y explotación de cuya realidad dieron cuenta los experimentos comunistas del siglo XX, sus genocidios, hambrunas y campos de concentración. Más adelante veremos cómo el capitalismo, al revés de lo que dicen estas teorías que más que al servicio de la mujer se ponen al servicio del socialismo, ha generado condiciones económicas, tecnológicas y sociales profundamente liberadas en el sano sentido de la expresión para la mujer. Es importante subrayar que además de mejorar la conjunción del feminismo y marxismo intentada por Firestone y Millet, no menos importante es el hecho de que Einstein da un paso más allá en la relativización del dato natural en favor de la teoría de género. A diferencia de Firestone, quien encontraba en un dato biológico de la reproducción la raíz de la opresión de la mujer, Einstein concluirá acercándose un poco más a de Weber, aunque con un marxismo más explícito, que la clase sexual no es oprimida biológicamente, es culturalmente oprimida. Y así añadirá como blanco de ataque del feminismo el modo de relación sexual de las feministas, de entonces hasta hoy, más desprecian y que con mayor ahínco pretenden destruir. ¿Qué es lo que pretenden destruir? La heterosexualidad. El agente de opresión es la definición cultural y política de la sexualidad humana como heterosexual. La institución familiar y el matrimonio, los sistemas de protección legal y cultural que refuerzan la heterosexualidad son las bases de la opresión política de la mujer. Sentencia Einstein. La verdad es que no queda nada claro que la heterosexualidad resulta opresiva para la mujer. Lo que ha de deducirse, en todo caso, es que al ser la heterosexualidad la base de la génesis de la unidad familiar, aquella debe ser destruida como manera indirecta de destruir esta última, y como manera indirecta, a su vez, de derrumbar uno de los pilares del orden capitalista. He aquí la razón por la cual tanto lesbianismo abunda en los movimientos feministas, derivado en muchísimos casos de un fuerte componente ideológico. El hombre se ha convertido en el blanco del desprecio absoluto, y el simple hecho de concebir una relación amorosa con él equivale al hecho de dormir con el enemigo. Imposible en este sentido no mencionar a la teórica feminista Andrea Dworkin, Universidad de Minnesota, también perteneciente al feminismo setentista, una de cuyas más elocuentes tesis nos afirma que todo coito heterosexual constituye una violación contra la mujer y que el matrimonio es una licencia legal para la violación. O a la feminista australiana Sheila Jeffreys,
de la Universidad de Melbourne, para quien el coito heterosexual es el fundamento que sostiene al sistema patriarcal. O cómo olvidar a la francesa Monique Wittig, de quien ya profundizaremos el siguiente capítulo, quien entendía que ser lesbiana es el rechazo del poder económico, ideológico y político de un hombre, dado que el lesbianismo ofrece de momento la única forma social en la cual podemos vivir libremente. Yo no le veo libertad. Hemos visto hasta aquí cómo la tercera ola del feminismo mantiene sus lazos con el socialismo, como ya ocurría en la segunda, aunque privilegiando una estrategia de batalla cultural en lugar del viejo economicismo, que suponía que la modificación de las relaciones de producción traería consecuencias lineales en la modificación de las formas de vida. Ahora es la modificación de las formas de vida lo que conlleva modificaciones estructurales de los sistemas políticos y económicos. Marxismo cultural. Y hemos visto también cómo la idea de género como algo independiente del dato natural es exacerbada como estrategia para destruir las instituciones sociales que serían funcionales al capitalismo, la familia monogámica, la prohibición del incesto y la pedofilia, la heterosexualidad, etc. De aquí se levanta el puente existente entre esta tercera ola feminista, deconstructiva y culturalista, y lo que en los años 90 empezó a conocerse como teoría queer, a la cual le dedicaremos el siguiente apartado. Antes de proseguir con nuestro análisis sobre ideología queer, permítasenos disponer un breve espacio para efectuar esta digresión, lo que la izquierda comienza a hacer sobre el feminismo desde la segunda ola y que luego se agudiza con la tercera. Es generar una ideología según la cual el hombre y la mujer constituyen sujetos irreconciliables, cuyos intereses tanto subjetivos como subjetivos no pueden ser armonizados sino a través de una lucha política, a menudo incluso violenta. No hay mejor forma para demostrar el carácter falaz de esta ideología que recurriendo a su opuesta. En efecto, la supuesta demostrase que es posible llegar a las mismas conclusiones planteadas no a la opresión de la mujer, sino a la supuesta opresión del hombre. Podríamos concluir que estamos frente a algo no mucho más profundo que una historieta maniquea de buenos contra malos, fácilmente invertible. Para nuestra sorpresa, este trabajo ha sido llevado adelante y no precisamente por un hombre, sino por una mujer argentino-alemana, médica, psicóloga y socióloga de formación, que en su odio hacia las mujeres escribió un libro donde quiso mostrarle al mundo que en verdad el hombre era el explotado. La reminiscencia al pensamiento marxista fue tan evidente en su obra que el diario alemán Kölner Stadtanzeiger la calificó como el Karl Marx de los hombres. Nos referimos a Esther Vilar y su libro El varón domado, publicado en 1973. En una palabra, Vilar nos dice que el mundo le pertenece a las mujeres, puesto que ejercen sobre el hombre una dominación cuyo más importante efecto es el hecho de que aquel ha trabajado para ella a lo largo de la historia. Vilar cree que el hombre es víctima de la mujer y no al revés, y tan así es que las mujeres se enriquecen constantemente mediante un sistema primitivo pero eficaz de explotación directa: boda, divorcio, herencia, seguro de viudedad, subsidio de vejez, seguro de vida. Su teoría es tan maniquea como la feminista cuando dice que la niña es educada para ser explotadora y el muchacho es el objeto de explotación. Suena increíble parecido a todas las teorías que hemos estado repasando, aunque invirtiendo la posición de los actores. Pero la explotación del hombre estaría sostenida, vaya casualidad, por la superestructura cultural que desde la cuna programa a aquel para sostener la vida de la mujer trabajando para ella. ¿Sigue oyéndose conocido este cuento? Así, Vilar nos pone como ejemplo incluso los juegos de los niños. Se aplaude al niño varón por todo lo que hace, salvo si juega con hombres en miniatura,
Construye modelos de escuelas, de puentes, de canales, desarma por curiosidad autos de juguete, dispara pistolas de juguete y se ejercita así en todo lo que el juego necesitaría para mantener a la mujer. Lamentamos insistir, pero el paralelismo respecto a las feministas que rechinan los dientes contra las formas sexistas de los juegos de los niños es demasiado evidente. Lo personal es político. Parafraseando a Millet, podría ser también la consigna de una cruzada misógina. Asimismo, es interesante advertir que esta socióloga usa las mismas armas que las feministas para mostrar lo inverso y usa un léxico demasiado similar. En su obra puede leerse frases como «La mujer no atribuye al hombre más valor que su función alimenticia». Para la mujer, el varón es una especie de máquina que produce valores materiales. La propiedad privada es solo útil para las mujeres, entre otras cosas de similar calibre. Al igual que el relato feminista, el relato misógino de Villar pretende destruir esquemas culturales y en consecuencia otorga gran importancia a la cuestión de los conceptos y las palabras, como el caso de honor viril, el sexo bello, dar la vida por la mujer, entre otros. ¿Qué serían creaciones feministas para someter al varón y mantenerlo bajo su yugo? Lo más sorprendente es que, invirtiendo en lugar de opresores y oprimidos, Vilar acaba brindándonos las mismas conclusiones que el feminismo radical. Que la institución familiar es opresiva, que la propiedad privada es el fundamento de dominación de uno de los sexos, que el matrimonio es un disvalor, que tener hijos es superfluo y solo acrecienta la opresión, que el hombre es, en una palabra, irreconciliable e incompatible con la mujer. Pues la misma burra pero revolcada. Llegar a la misma conclusión partiendo de una hipótesis exactamente inversa nos habla a las claras del carácter fantasioso de todos estos planteos, feministas y misóginos, por igual. Ay, disculpen, se me salió el gallo, por igual. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este, ¿cómo se dice? Subtítulo. La verdad están bastantes largos y espero que les haya gustado. Recuerden que todo este contenido es especialmente para gente invidente. Si conocen a alguien, no olviden reproducirle los capítulos para alegrarles el día. Y también no olviden comentar qué es lo que les parece. La verdad hay cosas muy zafadas como esto de Vilar. Pero bueno, no es el momento para dar mi opinión y así, ¿no? Bueno, pues cuídense mucho y pónganse cubrebocas. Chao, chao.